la parte de lo que estamos realizando, ¿de acuerdo? Entonces voy a compartir la pantalla, estoy comenzando con la grabación y empiezo directamente con la realización. Me disculpas, voy a generar con este valorcito ideal y esperamos que ahora me eclipse. Bien, entonces en este caso lo vamos a realizar, o caramba, o lo vamos a empezar a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, esto simplemente vendría a ser los ejercicios resueltos. Como les dije, el objetivo de esta tarde es avanzar unos cuantos ejercicios para ver que vean cómo funciona la parte de las estructuras, ver en qué caso es más recomendable usar qué estructura, y posterior a ello, simplemente empezarlo a, después de ello, posteriormente a ello, simplemente empezar a trabajar con el siguiente contenido, que vendrían a ser la parte de las funciones y procedimientos, también conocidos como los métodos. Ya, todo eso lo vamos a ver el día de hoy y voy a generar, digamos, acá en la parte de estructuras repetitivas, me voy a crear otro package. Ya, recuerden que estos packages que estamos generando acá, estos paquetes, simplemente vienen a ser para organizar o esquematizar de una mejor forma nuestros documentos. ¿En qué sentido? Donde voy a tener solamente puros documentos en Java, puros documentos en For, puros ejercicios en Java, o digo, no puros ejercicios en Java, puros ejercicios en For, puros ejercicios en White, una miscelánea, podemos generar la parte de clases, ya lo vamos a ir ordenando. ¿De acuerdo? Obviamente cuando uno empieza a trabajar con código un poco más grande, es bueno que nos acostumbremos a adicionarlo o escribirlo en diferentes paquetes. Bien, por ello voy a generar acá, le voy a generar la parte del paquete y en este caso vamos a generar simplemente misceláneas o le voy a colocar mix, ya en el sentido de que vamos a generar diferentes archivitos. Bien, entonces para ello vamos a venir a la parte donde nos pide utilizar un juego para adivinar un número, para ir pedir un número n y luego ir pidiendo números indicando mayor o menor según sea el caso, o menor como respecto a n. El proceso termina cuando el usuario acierta. Bien, entonces en este caso vamos a empezar a generar o vamos a generar la parte del ejemplo 1, ¿de acuerdo? Ejemplo 1, acá le ponemos como ejemplo 1, no tiene que tener un punto y simplemente viene a ser el primer valor. Recordarles que este primer valor que estamos mencionando, la clase, siempre de los siempre, la primera letra va a comenzar con mayúscula, lo demás en minúscula, como lo estamos observando. Y en este caso, como ya lo hemos ido trabajando varias veces, la parte del public static void main, vamos a aplicar, digamos, un poquito de las definiciones. Nosotros queremos que a partir de acá vamos a generar el principal, donde vamos a dar la parte del principal. Para ello cliqueamos esta opción más y simplemente lo finalizamos. Bien, entonces acá viene a estar autogenerado. Este comentario que estamos permítanme, vamos a generar. Ya, este comentario que estamos observando acá, simplemente vendría a estar dado para que todo ha sido generado o autogenerado, dándome una descripción. Si quieren lo dejan, si quieren lo borran, no hay ningún problema. Pero ya es importante que a partir de acá se puedan ver que en la máquina te puede generar algunos, o el compilador o el editor te puede generar algunos métodos o te puede facilitar a la creación de algunos atributos. ¿Ya? Eso es importante mencionar o es importante recalcar a la hora de ir desarrollando. Cada editor va a tener una ventaja, cada editor te va a permitir desarrollar de una mejor forma o te va a permitir generar algo diferente. Ya, entonces ya depende de cada uno con qué tipo de editor o bajo qué circunstancias o bajo qué enfoque van a aplicar o van a realizar otro tipo de actividad. Bien, entonces la pregunta del millón, ¿con qué tipo de estructura creen que se adecuaría mejor a esta condición o a este ejercicio que estamos tratando de plantear? ¿Mm? Yo creo que se decoraría mejor con un while, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ingresar siempre y cuando el usuario encuentre o adivine el valor determinado. Ya, entonces acá simplemente vamos a generar y voy a crear primeramente mi variable scanner. Scanner L igual new scanner.
¿de acuerdo? Y acá simplemente le digo system.in. Control Shift O para importar todo, como estamos viendo, system. Ya, y recuerda acá. mm, ahora sí está correcto. De acuerdo, entonces acá simplemente tendríamos que trabajarlo, digamos, con un system.out.print. Y hay que decir, ingrese un número, ¿no? Introduzca un número, o ingrese un número. Y acá simplemente decir que n va a ser igual a l.nextInt. Bien, ¿de acuerdo? Reitero, cuando nosotros podemos declarar la variable y al mismo tiempo utilizar la variable, no hay ningún inconveniente, ¿de acuerdo? Siempre de los siempre observen que este int que estamos viendo acá, este int que estamos viendo, simplemente vendría a ser la parte del tipo de variable con la que quiero trabajar. Bien, entonces este simplemente vendría a ser el n, ¿de acuerdo? Y acá vamos a generar otro que va a ser out.print. Y acá le vamos a dar la parte de introduce, ingrese en otro número, ¿de acuerdo? Un número, ya. Este primer argumento que estamos generando, o esta primera opción que voy a generar, todo esto, o esta primera lectura de datos, va a ser el número, el número a adivinar, ¿de acuerdo? Adivinar. Ya, ese es el primer valor que te van a dar. Todo esto. Acá simplemente viene a ser el número que vamos a buscar, o el número que estamos empezando a generar, ¿de acuerdo? En num le voy a colocar que va a ser igual a l.nextInt. Entonces este simplemente vendría a ser, este valor simplemente vendría a ser el número a o el número adivinar, adivinando. ¿Ya? Entonces les reitero, el número a adivinar, este número va a ser el número a adivinar, el primer número, y este simplemente vendría a ser el número adivinando. Bien, entonces lo único que tendré que hacer es hacer una comparativa con el while. ¿En qué sentido con el while? Va a ingresar siempre y cuando mi número sea distinto a n. ¿Por qué? Porque si es que encuentra este valor, entonces quiere decir que hemos acertado, ¿de acuerdo? O sea, simplemente, caramba, hemos acertado, ¿de acuerdo? Entonces acá le diríamos system.out.print, ¿de acuerdo? Entonces acá le diría, un momentito por favor, denme medio minutito, ya, ahí estoy. Ya, la vamos tratando, ¿ya? Ya, mil disculpas, como les dije, estaba en una comunicación. Ya, bien, entonces, como les decía, si es que nosotros, digamos, por así decirlo, dijéramos que este valor sea diferente a este número, o sea, si son diferentes, vamos a decir que hemos acertado, ¿de acuerdo? Aquí le vamos a dar que acertó. acertó. Bien, en el sentido de que si este número que hemos encontrado es igual a este número, o sea, en este caso vendría a ser verdadero, tendríamos que solicitar un número. Bueno, perdón, a ver, ¿cómo estamos haciendo? A ver, ¿dónde estoy?
Ya. A ver, hagamos la prueba. Ahorita nos vamos a dar cuenta. A ver, la lógica que estaba manejando, simplemente, que si este primer número que nos ha pedido y con este segundo número, que es el que estoy adivinando, son distintos, entonces se va a salir y indicaríamos que no hemos acertado. ¿De acuerdo? Es decir, 5 no es distinto a 5. Entonces, 5 no es distinto a 5. Entonces se sale. Claro, está bien. Miren, eso viene a ser la parte de la lógica de predicados. Es como decirles, 5 es distinto a 5. Como este resultado 5 no es distinto a 5, se va a salir del bucle y automáticamente lo voy a mostrar, ¿de acuerdo? Ahora, si este valor fuera igual, entonces tendría que solicitarme un número. Ahorita nos vamos a dar cuenta cómo va a funcionar. A ver, vamos a hacer la parte de la condición, ¿de acuerdo? Entonces acá le digo, vamos a hacer con nuestra condición, donde estamos, y le digo que si el número es mayor a n. Si es así, nosotros vamos a decir, si es así, si mi número es mayor a n, entonces voy a decir, voy a mandar un mensajito, system.out.print, donde le digo que sea menor, ¿de acuerdo? Es decir, que busque un número menor, como nos está dando la instrucción. Si ese valor es más grande que n, tenemos que darle una instrucción que tiene que introducir un número menor. Caso contrario, caso contrario, simplemente le diríamos mayor. System.out.print, le diríamos mayor. Bien, entonces, y acá simplemente solicitaríamos otro número. Bien, entonces acá simplemente introduciríamos un número. Un número. Y acá simplemente le decimos que num es igual a l punto nextInt, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá número será igual a nextInt. Bien, entonces lo que voy a hacer simplemente va a ser ejecutar. Simplemente voy a ejecutar. Ingreso un número, digamos el número 15. Vamos a ver el número 15. Si introduzco otro número, le voy a colocar, digamos, el número de 2, número 1. Entonces me dice mayor, entonces tengo que buscar un número mayor, tengo que introducir un número mayor. Entonces acá le pusiéramos 14. Otro número mayor, 15. Entonces, acertarse. ¿Por qué? Porque 15 ya es igual a 15. Ahora vamos a hacer la prueba. Bien, voy a introducir, digamos, 5 es igual a 5. Entonces, como 5 es igual a 5, entonces se sale. Entonces, esta condición estamos cumpliendo. ¿De acuerdo? Entonces, acá le puedo decir, introduce uno mayor, uno menor, y de esa forma podemos dar el número. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me logran entender? Sí, licenciado. Ya, muy bien. Ahora, en este caso, digamos, no sería tan divertido. ¿Por qué? Porque, bueno, disculpe la expresión, porque ya es como si yo ya conociera con cuánto es lo que tengo que introducir. Entonces ya automáticamente tengo que empezar a dar el valor correspondiente. Para hacerlo tal vez un poco más divertido, un poco más interesante en la programación que estamos realizando, voy a generar lo siguiente. Voy a generar la parte de los números aleatorios. Y para ello simplemente le digo n va a ser igual a eh, mat.random, ¿de acuerdo? Recuerden que esta librería del mat puede ser una temática, ¿de acuerdo? Se me va a dar cualquier tipo de resultados. Pueden ser exponentes, raíces, puede ser la parte de los senos, los cosenos, todo lo que ustedes imaginen por la parte matemática, ¿de acuerdo? Y este random simplemente hace referencia a un número aleatorio. Entonces este va a ser un número aleatorio. Entonces yo le voy a multiplicar por 100 y le vamos a asignar el valor de 1 respectivamente. Ahora, qué característica tiene este número? O sea, este mat random, como lo estamos mostrando, automáticamente me lo va a generar números aleatorios entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Puede ser 0.00005, puede ser 0.00025 y así sucesivamente. O me puede generar 0. O 5.45, 55.85, 55.45, no sé, el número que ustedes imaginen.
Ya por eso nosotros estamos multiplicando por 100 y le estoy sumando más 1. Ya, o sea, todo va a estar entre 0 y 1. Este random, como lo tenemos en este momento, me lo va a generar valores entre 0 y 1. Lo multiplico por 100 para transformarlo directamente en un valor de entre 0 y 1. Digo, entre 1, sí, claro, entre 0 y 100. ¿Ya? Porque es como decirles, si yo multiplicara, digamos, punto 008, esto automáticamente multiplicándolo por 100, por 100 puede ser 8, no hay problema. Y le sumo más uno en el sentido simplemente de que va a ser el siguiente valor, ¿de acuerdo? Es el siguiente valor, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué quiero que tengan en cuenta? Este MAC.random me lo va a generar números con decimales. Y obviamente que acá existe un conflicto de los valores. ¿En qué sentido? Que si este me está dando de tipo double y acá viene a ser de tipo entero, o sea, tengo que transformar. ¿Cómo lo voy a transformar? Lo voy a castear. ¿Y cómo lo vamos a castear? Como hemos aprendido. Simplemente asignándole un int por delante. Bien, entonces acá lo vamos a generar, digamos, un poquito de trampa vamos a hacer. System punto o punto print, en este caso para n, ya para identificar con cuál estamos trabajando, cuál es el valor que estoy trabajando. Luego vendría a ser lo mismo. Ya nosotros lo ejecutamos como lo han visto y me está dando el valor de 1. Miren, entonces yo le puedo colocar el valor de 15, un menor 14, menor 13, menor 12, menor, y así sucesivamente, hasta que nosotros encontremos el valor, ¿no? Entonces 10 menor 1, acertaste, perfecto. Entonces vamos a volver a ejecutar. A ver, un hito más lo voy a ejecutar para que te quede más claro. Ah, me ha vuelto a generar el 1, qué bandido. Ya, entonces esta en teoría tendría que volverme a generar. ¿Qué pasó con esto? No acertaste. Creo que le gustó el valor del 1. Ya, entonces no hay ningún problema. A ver, nosotros lo vamos a detener y vamos a ejecutar o vamos a simplemente volverlo a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces acá simplemente veíamos, acá le pusiéramos uno. Está haciendo una trampa y no me está gustando su trampa que está realizando. Ya, ver, un momentito. Sí, sí, eso tendría que ser directamente. Ah, ya sé dónde está mi error. Vendría a ser esto. Acá, todo esto lo tengo que castear. ¿De acuerdo? Todo esto lo tengo que castear. ¿De acuerdo? Entonces todo esto. Ahora sí me va a dar un número cualquiera. A ver, vamos a generar. Le voy a decir system.out.print. Y acá le vamos a colocar el n. Lo ejecuto, lo guardo y lo muestro 9. Y ahora sí me está generando el valor, el bandido. Y entonces yo le pusiera 15, funciona, le pongo 8 mayor 9, listo, acerté. Bien, ahora si lo volviera a ejecutar me va a generar otro número 77. Ya, es importante, le reitero una vez más, es bien, pero bien importante que cuando lo ejecutan el programa o generan un nuevo código o hacen alguna modificación, verifiquen cómo está funcionando, qué es lo que se está haciendo. Ya, como ven acá, este mat.random, simplemente viene a ser el número aleatorio, ¿de acuerdo? Y este 100 viene a ser la suma. Ahora, el error que le estaba dando tal vez era que lo estaba reconociendo que tenía que castear este primer valor, luego multiplicarlo, o sí, multiplicarlo y sumarlo. Entonces, como me estaba generando valores entre 0 y 1, entonces me generaba 0.1, esto era automáticamente 0, 0 por 100 va a ser 0, más 1 va a ser 1. Todo el rato iba a ser de esa forma. Cambio acá, generaba el número, lo multiplicaba y luego lo convertía, sumándole más un valor. Sí, está claro, ¿no? Lo que estamos realizando. Entonces, miren, si yo lo comentara esto también, bueno, si yo lo comentara esto también y simplemente lo ejecutara, me diría el siguiente valor. A ver, vamos a generar 5 a mayor, entonces tiene que ser 6, mayor 11, mayor 8, 15, mayor 20, mayor 70, a ver, menor mucho ya 55, menor 40 ya, mayor 45, menor 44, menor 43, hacerte, listo. Bien, ahora, si nosotros quisiéramos identificar después de cuántos intentos hemos acertado, simplemente tendríamos que sumar o tener un contador. Después de pedir el número, acá tendríamos que colocar un contador y simplemente sumar.
¿De acuerdo? Vienen a ser algunas aplicaciones pequeñas, sencillas, pero que son de gran utilidad. Miren, estamos viendo la parte del casteo, estamos viendo la parte del número randómico, estamos viendo las estructuras del while y del if, ya de forma anidada, ¿no? En este caso, les reitero una vez más, va a depender mucho de qué tipo de ejercicio, qué tipo de solución quieran dar. Ya vamos a generar vamos a ver, me voy a generar un nuevo número, vamos a ver, el número, ya, entonces le voy a colocar ejemplo 2. ¿De acuerdo? Entonces acá le vamos a sacar el ejemplo número 2. Entonces acá simplemente me dice, que es un el que le ponga public static void main, caramba, void main, and tal. Le vamos a dar un string. Bien, entonces acá lo único que tengo que hacer, public static void, me dice pedir números hasta que se le teclee un 0, mostrar la suma de todos los números introducidos. Genial, fácil. Ahora, en este caso, ¿con qué tipo de estructura podríamos trabajar? A ver, ¿qué me pone idea con eso? ¿Con qué tipo de estructura podríamos trabajar? Ya, entonces en este caso declararía n, luego generaría la parte de mi suma. Y mi suma tendría que estar comenzando en 0. En este caso tendría dos opciones. Podríamos trabajar con un do while o podríamos trabajar con un while. ¿Ya? En el while en el sentido de que es una condición y el do while que primero va a pedir números y luego va a verificar una condición. Yo me voy a inclinar un poco más con el do while por la parte de que vean cómo va a funcionar. Do while. ¿Ya? Entonces acá simplemente viene a estar el while. En este caso, en el único momento donde le vamos a colocar un punto y coma al final. Y acá simplemente viene a ser la condición con la que voy a trabajar. Entonces acá le digo, voy a ingresar siempre y cuando mi número sea distinto a 0. ¿De acuerdo? Mi número, a este caso es n, no es n va a ser distinto de 0. ¿De acuerdo? Y acá simplemente vamos a darle un valor. No se preocupen que si es que me parece un error en este momento, ese error simplemente se debe a que todavía no he asignado un valor a n, entonces no hay ningún inconveniente. Out.print y acá le vamos a dar el valor de acá system.out.print y le diría simplemente int un número, dos puntos, listo. Y acá simplemente tendré que declarar mi parte de mi escáner, ¿de acuerdo? El igual new scanner. Y acá le pondríamos system.in. Efectivamente, caramba, donde estoy, acá estoy. Control Shift O y no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces acá simplemente lo leeríamos y diríamos n va a ser igual a l.l.nextInt, ¿de acuerdo? Estamos introduciendo el número. Y acá lo único que tendría que hacer es una suma, es igual a la suma más el número, ¿no? Nada más. Suma con la suma. Luego, una vez terminado esto, simplemente tendremos que system.out.print imprimir el resultado que estamos trabajando, ¿no? Que vendría a ser la parte de la suma de los números es la suma de los números es, es 10 puntos más suma. Listo. Entonces, de esta forma nada más vamos a generar, ¿de acuerdo? Acá viene a ser la parte de mi n, acá viene a ser la parte de mi suma, y acá estoy leyendo el escáner, que no habría mucho conflicto, no habría mucho problema con todo ello. ¿Sí? ¿Estamos claros? Está bien, ¿no? ¿Se entiende? Ya. Súper. Ya, gracias, gracias. Entonces, miren, como les dije, va a depender mucho de la instrucción con la que quieran trabajar o va a depender mucho con el valor que quieran realizar. Todas estas estructuras se vienen vinculando, se vienen relacionando con los otros ejercicios. Lo único que tiene que ser importante y primordial a la hora de ejecutar este tipo de ejercicios simplemente vendría a ser, simplemente vendría a ser la parte de ver con qué estructura estoy haciendo con la lógica, ¿no?
Acá me dice pedir 10 números, mostrar mediante los números positivos la media de los números negativos y la cantidad de ceros. Genial. Entonces me está diciendo pedir la media, ¿no? ¿Qué es lo que me está pidiendo? A ver, si quiero una vez más, pedir 10 números, mostrar acá tiene que estar un espacio, mostrar la media de los números positivos, la media de los números negativos y la cantidad de ceros. Bien, en este caso necesariamente tengo que generar la parte de los números y sacar la media. La media no es más que el promedio, ¿de acuerdo? Cuidado que alguien diga, no, tengo que sacar mi media. No, no, no. Simplemente viene a ser la parte del promedio, ¿de acuerdo? Entonces acá les digo estructuras activas, así el nombre que sea el ejercicio número 3. Bien, lo finalizamos y lo ejecutamos. Bien, entonces en este caso, lo primero que tendría que hacer simplemente es crear mis variables. Ya, entonces en este caso simplemente tendré que decir int ah, suma, digamos, o si sum, p de positivos, sum de negativos y mm, sum negativos nada más. ¿No? Eso es lo que me está pidiendo el enunciado. Pedir 10 números, mostrar la media de los números positivos, la media de los números negativos. Ah, genial. Entonces solamente me está pidiendo la suma de los números negativos, la suma de los números positivos. Ahora, ¿qué quiero que tengan en cuenta? En este caso, lo que voy a trabajar o con lo que voy a realizar es simplemente lo voy a igualar a cero. En ese sentido, como estoy trabajando con una sumatoria, siempre, de los siempre es bueno que esta variable, cuando trabajan con sumatorias, es que la variable comience con un valor, aunque sea con el valor de cero. ¿Por qué? Porque puede suceder que no cumpla ninguna condición y cuando tengamos que imprimirlo, tiene que mostrar un resultado, un número. No lo puedo dejar, vamos a ver qué es lo que sucede. No, tiene que asignarle un número. Por eso se le acostumbra colocar el valor de cero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el valor neutral. Ahora me dice números positivos y a la media. Y la cantidad de ceros. Entonces lo único que tendría que hacer es sumar la cantidad de ceros. C le voy a colocar, ¿ya? De cantidad de ceros. Puede ser que exista un cero, dos ceros o ningún cero. No necesariamente tiene que estar con cada uno de los valores. Ya me dice mostrar la media de los números positivos, la media. Ahora, en este caso necesito también, voy a generar otra variable. Ya acá voy a hacer, digamos, el valor de mostrar cantidades. Ya, aquí lo voy a colocar como mostrar cantidades. Ya, entonces, mostrar cantidades. Ahora, voy a generar otras donde voy a generar simplemente para sumar la cantidad de veces. Digamos, le voy a decir can, digamos, la cantidad de positivos. Recuerden que la media simplemente es la suma de todo, es el promedio. Y el promedio simplemente está dando la cantidad de veces que sumamos un elemento dividido entre su total. ¿Ya? Entonces acá sería la cantidad de positivos, la cantidad de negativos, que también va a ser cero, la cantidad de negativos que también van a ser cero. Y bueno, creo que eso es todo, ¿no? Entonces acá simplemente le diría contar, pos, neca. Listo, súper. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente generamos un for, y acá simplemente le pongo lo siguiente, le pongo un int i que va a ser igual a 1, punto y coma, y que sea menor o igual a 10. ¿Por qué lo voy a generar esta vez la cantidad de elementos? Porque ya me está dando cuántos números. Es innecesario generar una variable, ¿no? Entonces acá simplemente le puedo dar un resultado. Recuerden que la variable o las variables van a ser utilizados o van a ser requeridos simplemente cuando nosotros necesitemos generalizar el programa. Pero si nosotros tenemos algo ya establecido, entonces es más que suficiente colocarle el valor correspondiente. Bien, entonces, disculpas, acá tendré que generar mi escáner. L va a ser igual new escáner y acá vamos a generar un punto in. Bien, entonces acá no abre ningún inconveniente. Control Shift O y acá generamos el resultado. Scanner, bla, 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 bla. Ya, entonces acá simplemente le diríamos system.out.print y le diríamos ingrese un número.
int número. Listo. Y en este caso le voy a colocar, digamos, acá tendríamos que crear también nuestra variable de un entero de la cantidad de números, ¿no? Los números voy a colocar. Ya, entonces acá simplemente le diríamos num es igual a l.nextInt. ¿De acuerdo? Entonces lo único que estoy haciendo es generar mi for y ingreso el número. Bien, ahora lo primero que tengo que verificar es lo siguiente. Si el número introducido es igual a 0. Si ese fuera el caso, si este fuera el caso, lo único que tengo que hacer es simplemente sumar la cantidad de ceros. Entonces, cantidad ceros tengo que sumar, si fuera el caso, ¿no? Entonces acá le dije la cantidad 0 igual a 0 más 1. ¿Ya? O también lo podía colocar como más, no hay ningún inconveniente. Vamos a hacer los futuros elementos de esa forma. Ahora, caso contrario, ¿qué pasaría si caso contrario? Caso contrario, simplemente tendremos que generar, simplemente tendremos que volver a preguntar el número. Le digo, si el número es mayor, si este número es mayor a 0, entonces significa que voy a sacar el promedio de números positivos. ¿Ya? Entonces acá le digo sum p va a ser igual a sum p más num. Va a ser la suma de los positivos. Y en este caso simplemente le digo camp más. O sea, vamos a sumar la cantidad de positivos. Caso contrario, se viene a ser mi else. Caso contrario, ¿qué es lo que tengo que hacer? Un momentito, por favor. Ya, bien, mil disculpas. Entonces, como les decía, mil disculpas, como les decía, simplemente estamos sumando la cantidad de los positivos con los números, ¿no? O sea, aquí sumamos los números positivos, el número, y acá simplemente la cantidad de los positivos. Ahora, caso contrario, ¿qué es lo que pasaría caso contrario? Simplemente sumaríamos los negativos más el número, nada más. Y acá simplemente le diría acá nec y le sumaríamos más, por la condición que hemos dado un momento anterior. Ahora, ya, muy bien. Entonces ahora, una vez hecho esto, simplemente hemos encontrado los 10 números positivos. Ahora, lo que continúa o lo que tengo que realizar en este caso, simplemente es sacar las medias. ¿De acuerdo? No los puedo sacar en este momento porque estamos en un proceso. Estoy pidiendo nada más los números, los 10 números, los 10 dígitos que me están proporcionando. Los empiezo a introducir. Luego, una vez introducido cada uno de estos números que estamos introduciendo, tengo que hallar sus respectivas medias. Bien, entonces, acá lo que tenemos que hacer simplemente vendría a ser el trabajo correspondiente. Bien, ahora, algo también que quiero que tengan en cuenta. El manejo de estas llaves, como las estamos viendo, con cada una de estas llaves que estamos viendo, cada vez que me posicione delante o detrás de ellas, me va a remarcar un cuadradito como estamos viendo acá. Y eso simplemente se va a deber, o eso simplemente es que dónde comienza, dónde cierra. Esa es la ventaja también del editor. Ya, muchas veces suele suceder que nos equivocamos, es decir, yo lo pusiera un enter acá y automáticamente lo empezaría a trabajar en este caso y me va a dar un resultado errado. Entonces, una recomendación cuando quieran trabajar de ese tipo es generar las llaves respectivas. Estar delante o estar detrás y ver dónde lo van a posicionar el próximo valor. Bien, entonces acá simplemente vamos a sacar la parte lo primero que tengo que verificar. Voy a ver la cantidad de ceros. Le digo, ¿no?
la cantidad con, sí, C, o sea, la cantidad de ceros, si es igual a, perdón, me estoy equivocando nuevamente. Acá simplemente voy a imprimir los ceros, porque no tengo nada más que hacer, ¿no? Tengo que mostrar los ceros. Bien, entonces acá le diría la cantidad de ceros es dos puntos, más la cantidad de ceros sería la cant, sí. Entonces acá simplemente cantidad de ceros, ¿de acuerdo? Esto simplemente vendría a ser la cantidad de ceros. Ya, muy bien. Ahora, lo siguiente que tengo que verificar. Vamos a hacer una verificación, ¿de acuerdo? En qué sentido? Si los positivos, o sea, si los positivos, digo, digamos, la cantidad la cantidad de positivos fuera cero, o sea, puede ser el caso que la cantidad de ceros o la cantidad de positivos sea cero, entonces no puedo hallar su media, ¿no? Si es el tipo 20, o sea, va a ser indefinido. Entonces acá simplemente le voy a decir, no se puede hacer. No se puede hacer la media de los positivos. ¿Por qué? Porque va a ser una división entre cero y no va a existir. Está errado. Bien, entonces en este caso le digo un else. Caso contrario, por así decirlo, un else. Y en este caso simplemente vamos a generar eh, mi media, ¿de acuerdo? Entonces, acá lo único que tendría que hacer es declarar, bueno, lo voy a declarar int media post, digamos, media de positivos, va a ser igual simplemente a la sum de positivos dividido con la cantidad de positivos, ¿de acuerdo? La división de la cantidad de los positivos, punto y coma, ¿de acuerdo? Entonces acá lo vamos a generar. Ahora, algo que quiero que tengan en cuenta o algo que quiero que vayan observando es que este tipo de resultados, la media de positivos, siempre van a ser de tipo doble, no puede ser de tipo entero. Entonces acá simplemente lo vamos a generar. Ya en este caso lo voy a generar de tipo float. Mm, Bien, no hay ningún problema, lo estoy sacando de tipo double. Ya, entonces acá vendrían a ser los positivos. De la misma forma con los negativos, ¿de acuerdo? Si es que no hubiera existido ningún negativo, cantidad de negativos. Si no hubiera existido ningún negativo, pues no se puede hacer la media de los negativos. ¿De acuerdo? Y acá simplemente daríamos la suma de los negativos por la cantidad de negativos. Bien, entonces acá simplemente vendría a ser la cantidad de negativos. Pero en estos dos casos me olvidé mostrar la cantidad de positivos, ¿no? No.print y acá print ln también, vamos a colocar un ln, voy a imprimir la media es los puntos, más media post, ¿de acuerdo? Ahora, en este otro caso podremos generar también la media de los NEC, media de NEC, la media es NEC. Media, miren, me estoy equivocando, ¿no? Media, ¿qué hemos puesto? Sí, media NEC. Y acá tendremos que cambiarlo a media NEC. Listo, la variable con la que estoy trabajando. Bien, lo vamos a ejecutar simplemente para verificar este tipo de error. Le digo a este tipo de ejercicio, le damos igual y pues muéstrate ya. Ingrese un número, ¿no? Digamos 0, luego menos 1, luego 1, luego menos 2, luego 2, luego menos 3, luego 3, luego menos 4, luego menos 4, ya, 5, listo. Ya, entonces me está dando que la cantidad de ceros es 1, vamos a verificar, efectivamente es 1, y la media es 2, y los negativos son menos 2. Ya, misteriosamente, o bueno, no misteriosamente, sino debe corresponder esto. Vamos a verificar. Tengo un positivo, tengo 3, voy a tener 3, tengo 6,
tengo 11, ¿no? Tengo 11. 11 dividido entre 4 debe ser 12, ¿ya? Entonces lo vamos revisando. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Positivos. Ya. Perfecto. Entonces, de esa forma lo vamos a ir trabajando, de esta forma lo vamos a ir resolviendo. Le reitero una vez más, todo esto simplemente viene a ser la parte de la lógica con la que van a manejar. ¿Ya? Es muy importante identificar bien o la parte de los resultados que van a ir trabajando. Ya es lo más importante, la lógica con la que uno maneja, con la lógica que uno resuelve. Ya, vamos a terminar con este ejercicio. Me dice escribir todos los números del 100 al 0, de 7 en 7. Entonces, como esto simplemente vendría a ser un ejercicio nuevo, 4, ¿no? Entonces le digo ejemplo 4. Caramba. Void main. Y acá simplemente le vamos a decir que va a ser un string. Acá simplemente va a ser un string. Caramba. String args. Ya, entonces acá simplemente generamos esto y bueno, pues vamos a imprimir los números, ¿no? Entonces acá simplemente sería un for y igual a 100, como ya lo hemos visto, puede comenzar en el valor que tú quieras y tiene que ser mayor o igual a 0 y, y se va a decrementar de 7 en 7, ¿ya? Como han visto, no hay ningún problema, puedes colocar el valor que quieras, puedes incrementar, puedes decrementar, no hay límite de trabajo con lo que vas a hacer. Print. Y acá simplemente tendrías que imprimir y, ¿no? Acá le generaríamos los demás, coma, y listo. Y bien está. Y tan. No habría ningún inconveniente. Bien, lo ejecutamos y como pueden ver, 193, 86, bla, 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 está 2. ¿Ya? Entonces hemos cumplido la condición. ¿De acuerdo? Todos están decrementando de 7 en 7. 7, digo 2, 9, 16, 23, 30, 37 y eso está correcto. Entonces esto simplemente lo corregimos y ahora va a estar de una mejor forma. Entra, bla, 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 hasta 2. Genial, súper. Sí, estamos de acuerdo, ¿no? Ahí ya. Entonces ahora vamos a hacer la tabla de multiplicar. Ya, a ver, vamos a ver la parte de la tabla de multiplicar. La tabla de multiplicar que vendría a ser simplemente dado por los fors. Ya, ya, entonces para ello genero nuevo, un nuevo proyectito, ¿no? Entonces acá simplemente sería nuevo Java class y acá le colocamos como ejercicio número 5. La costumbre. Ya, entonces la costumbre. Public static void main. ¿Sí? Parts. Entonces acá simplemente viene a ser la control I. Bien, genial. Entonces public static void main string args. En este caso, lo único que tengo que hacer, en este caso, lo único que tengo que hacer es generar una tabla de multiplicar. Para ello, genero dos variables que se van a llamar tabla y mi valor de i. ¿De acuerdo? Y acá simplemente vamos a generar mi for, que va a ser la parte de la tabla de multiplicar con la que voy a trabajar. ¿De acuerdo? Esta va a ser la tabla. ¿Ya? Entonces acá vamos a generar una tabla que va a ser igual a 1, punto y coma, y tabla debe ser siempre y cuando sea menor o igual a 10. Y acá simplemente vamos a decir que tabla se va a incrementar de uno en uno. ¿Ya? Algo que quiero que tengan muy en cuenta, digamos, cuando generamos este tipo de los ejercicios o este tipo de variables, es cuando ya está bien definido y es algo, un ejercicio clásico, por así decirlo. ¿Ya? No es muy raro que algunas veces lo pongan de esta forma. Ahora, puedes empezar a programar, puedes empezar a desarrollar. La mejor recomendación o la recomendación que se da es que lo inicialices en la cabecera, ¿no?
Pero uno en la práctica se da cuenta que no, o sea, te das cuenta de algo, lo escribes y automáticamente se va a ir ejecutando. También es válido, ¿no? Pero se recomienda que seamos un poquito más precisos con esto. Ya, entonces acá simplemente le digo que voy a generar un pod.print y acá simplemente le decimos el siguiente valor. Le vamos a dar, ahora sí está bien. Voy a generar, en este caso es n, este también viene a ser n. Y acá le digo tabla del más, no, tabla del tabla. Entonces acá simplemente le vamos a dar ese valor. A.print out, acá me falta out, print, acá vienen todos estos valores, caramba. Y acá simplemente le vamos a dar todos los guioncitos. ¿De acuerdo? Eso es simplemente system. Y simplemente es adorno, ¿no? Como quien dice es el adorno, el famoso adorno. Entonces, esta primera tabla que estoy generando va a ser la que me va a generar del 1 hasta el 10. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tener otro for donde vamos a adicionar todas las condiciones o vamos a trabajar con todos los valores. Entonces, esto debería ser simplemente y va a ser igual a 1, punto y coma, y va a ser menor o igual a 10, ¿no? Punto y coma y más. Entonces, no hay problema. Y más. Entonces acá le decimos system.out.read y acá vamos a adicionar el valor. Mil disculpas. Me va a ser la tabla más. Recuerden que esto es solamente el formato, ¿no? O sea, cómo ustedes quieren ver los resultados. Muchas veces estos resultados o estas visualizaciones que se están haciendo son bien importantes. Se puede tomar el pelo con este tipo de resultados. Ya no hay ningún problema. Acá le decimos tabla por el valor del i. Bien, entonces acá simplemente vendría a estar este resultado. Lo guardo, esto lo ejecuto y miren, acá están todas mis tablas. Tabla del 9, tabla del 8, tabla del 7 y así sucesivamente cada una de mis tablas. Bien, entonces acá vienen a ser los dos espacios en blanco que vendrían a estar dados por este N, ¿no? Este doble salto que estamos viendo. Ya no habrá ningún inconveniente y simplemente viene a ser el enfoque o el valor que estamos generando. Si se percatan, acá viene a ser esta variable del x. Bueno, este x simplemente vendría a ser el valor. Este valor es el constante que lo vamos a ir viendo más adelante cuando hagamos matrices. Nos vamos a dar cuenta cuál es la importancia de trabajar con dos force. Y automáticamente se va a ir ejecutando cada uno de los puntos. Bien, está claro, ¿no? Con eso ya hemos terminado la parte de los ejercicios de sueltos. Les reitero, es importante que empiecen a practicar, empiecen a analizar, empiecen a trabajar. La única forma, digamos, de, de tener lógica es practicando. El lenguaje viene posterior. O sea, uno tiene la lógica, luego aprende el lenguaje y automáticamente lo va ejecutando las ideas que se les va presentando. Bien, ahora vamos a ver la segunda parte, que en este caso sería nuestra programación modular. Es un tema interesante y es un tema importante a la hora de trabajar. ¿Ya? Cuando hablo de programación modular, sí, cuando hablo de programación modular, hago referencia a que cada uno de estos algoritmos, o sea, todos estos valores o todas estas pantallas que hemos visto, si se dan cuenta, son de forma estructurada. ¿En qué sentido de forma estructurada? Que comienzas de arriba y terminas hacia abajo, se lee de izquierda y se va hacia derecha. No hay ningún problema. Ahí sigue siendo lo, lo verídico. Ahora, ¿cuál es el problema cuando trabajas de forma estructurada? El primer gran problema que vamos a tener cuando trabajamos de forma estructurada es que nuestro código va a crecer. ¿En qué sentido va a crecer? Que se va a trabajar varias veces el mismo. O sea, en vez de generarte unas 10 líneas o 20 líneas, vas a tener unas 50, 60. Y hay algunos procesos que son repetitivos. Ya algunas cosas que van a ser repetitivas. Ya, entonces, ¿qué es lo que, cuando hablamos de modularidad, qué es lo que hacemos? Agarramos un problema grande, como estamos viendo acá en la mascota de Java, y a esta mascotita simplemente le empezamos a desagregar o le empezamos a eliminar, le empezamos a quitar los parámetros según su tamaño. Miren, acá vienen a estar algunos puntos. Este punto lo estoy sacando, ese otro punto lo estoy sacando, y de esta forma lo voy
desgregando, ¿de acuerdo? Vamos a convertir un programa no modular en uno modular, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiero que entiendan? Cuando hablamos de modularidad, cuando hacemos en Java la modularidad, hago referencia a que nuestro código puede crecer harto, puede ser muy largo, ¿ya? Puede ser muy largo y cada vez va a ser un poco más complejo. Entonces, por eso se han dado la forma de generar la parte de la modularidad. Ahora, el lema de la modularidad viene a ser el divide y vencerás. Ya, ese es el problema, o ese es el eslogan, o ese es el lema de la parte de la modularidad. ¿En qué consiste esta modularidad? ¿O en qué, a qué hacemos referencia el divide y vencerás, el famoso divide y vencerás? Me dice, agarras un problema grande, como hemos visto acá, un problema grande, y lo subdivides en problemas más pequeños, ¿ya? Y algo que quería mostrarles, digamos, o algo que se adecuaba o que se asemejaba a lo que estábamos planteando, o lo que estábamos mostrando, viene a ser el uso de la computadora. ¿En qué sentido el uso de la computadora? En una computadora puedo desarrollar páginas web, puedo subir archivos, tengo una calculadora, puedo hacer programas de escritorio, ¿de acuerdo? Puedo hacer programas de celular, puedo tener diferentes vistas, puedo tener un teclado, puedo tener un mouse, puedo tener registros de archivos, puedo tener listas de procesos. Todo eso se puede ir realizando en una computadora. Obviamente que esta computadora lo divide en subprogramas o en subproblemas, sí, en subproblemas para dar un soporte. Ya imagínense que todo fuera de uno solo. Uno pues, es realmente complicado, realmente difícil. En cambio, dependiendo a lo que cada uno va haciendo o la área de especialidad que cada uno tenga, se va a inclinar con uno o con otro tipo de archivo. Por eso se conoce como el famoso divide y vencerás. Ahora, otro ejemplo del divide y vencerás, podríamos decir, es cuando existen los problemas en nuestro país. Cuando agarramos y ¿qué es lo que hace el gobierno? Simplemente empiezan a contentar a uno, contentar a otro y contentar a otro, o sea, las potencias más grandes las empiezan a potenciar, por así decirlo, y, y bueno, pues como todos estamos contentos, o las potencias más grandes que van a molestar, están contentas, no se van a unir, pero cuando uno se une, pues empieza a fregar las cosas y los empieza a estallar. Entonces, este tipo de analogías que les estoy dando viene a ser la parte de la programación modular. Ya se aplica esto, o sea, el famoso divide y vencerás se aplica en cualquier tipo de circunstancias, cualquier tipo de problemas que observemos y sobre todo se va a aplicar en la parte de la modularidad, en la parte del código que estamos generando. Bien, entonces acá lo vamos a empezar a trabajar. Ahora, existen dos tipos de programas, ¿de acuerdo? Dos partes de la modularidad, dos grandes tendencias, si quieren nombrarlo así. ¿Cuáles son esas dos tendencias? Viene a ser la parte de, acá en general, nunca se va a llamar modularidad. Ya, entonces acá esto no creo, no quiero crear esto, modularidad. Vienen a ser dos grandes procesos o dos grandes tendencias. En la primera, que va a ser la parte de funciones. ¿En qué consiste una función? Me dice que nosotros tenemos que darle un tipo de valor. En este caso es algo similar, ¿de acuerdo? Aquí tiene que ser el ámbito y el tipo de valor que va a tomar la función. ¿Ya? Entonces acá puedo darle de tipo entero, digo, puede ser de tipo privado, puede ser de tipo público. Por el momento lo vamos a colocar de tipo público. ¿De acuerdo? Este segundo parámetro que estamos observando, este segundo parámetro es el tipo de resultado que voy a devolver. Y este es el nombre. A ver, vamos a entender un poquito. En este caso, este sumar o este resultado que le vamos a dar o el nombre que le vamos a dar, por eso es el nombre de la función o el nombre del método, puede ser lo que ustedes quieran, ustedes le van a bautizar. ¿Ya? Y como se les recomiendo, en la parte de la asignación de variables o la parte de la creación de variables, siempre de los siempre, permítanme un momentito, ¿dónde estamos? Aquí está. Ya. Siempre de los siempre vamos a asignarle, le vamos a dar el nombre de lo que está haciendo. ¿De acuerdo? O sea, acá este nombre que le estamos dando, como en las variables, tenemos que darle el nombre de lo que está haciendo o que refleje a qué hacemos referencia. Si yo lo pongo como nombre como A, B, C, D, demás, pues voy a tener hartos y no voy a saber qué es lo que estoy resolviendo, cómo lo estoy resolviendo, qué es lo que estoy tratando de enfocar o qué es lo que estoy tratando de observar. ¿Ya? Por eso es este valor. Luego, entre paréntesis, vienen a ser los parámetros. ¿En qué sentido los parámetros? O sea, los valores que voy a dar al programa para que ejecute.
puede, como puede ser que se le asigne algún valor, como puede ser que no se le asigne ningún valor. ¿De acuerdo? Estos dos parámetros que estamos observando. Puede que le dé algún resultado o puede ser que no le dé ningún resultado. Depende mucho de lo que yo desee hacer. Bien, entonces acá simplemente viene a ser la parte del sumar. Y acá son los parámetros que estamos dando. Entre paréntesis, y acá vienen a ser todos los resultados o todas las instrucciones que vamos a resolver. Ahora, una característica que siempre de los siempre tiene la parte de las funciones es que te devuelve algo. ¿Ya? Siempre te tiene que devolver algo. ¿Ya? Sí o sí te tiene que devolver algo. No puede estar así. Ahora, miren, para dejarlo un poquito más claro, ya hemos ido trabajando directa o indirectamente, por así decirlo, con la modularidad. ¿En qué sentido? En que nosotros ya hemos creado nuestra función. Miren, este private, en vez de private está un public, y acá en vez de este void estamos colocando un int, ¿ya? Y el nombre, miren, acá viene a ser el nombre. Sumar main, ¿de acuerdo? Ahora, obviamente que esto es para el principal, o sea, no, nunca va a cambiar para el principal, siempre va a ser el mismo. Y acá simplemente vienen a ser los parámetros de entrada que yo le estoy mandando a este valor. El primer parámetro, el segundo parámetro. Ya, genial. Entonces, ¿qué quiero que tengan en cuenta? Vamos a generar. Ahora me dirán, ¿y este int a qué hace referencia? Es al valor o el tipo de resultado que vas a devolver. ¿En qué sentido? Grábense eso en sus cabecitas, por favor. Las funciones siempre devuelve algo, ¿de acuerdo? Siempre, no es que si quiero te devuelvo, si no, no, no. Siempre vas a devolver algo, siempre. Aunque sea un hola, vas a devolver, o aunque sea algo vacío, vas a devolver. O sea, siempre tienes que devolver algo en la función. Ahora, como vas a devolver algo, tienes que decirle qué tipo de valor piensas devolver. O sea, este tipo de valor que piensas devolver, qué tipo de valor vas a generar. Ya, entonces para ello genero uno nuevo, le voy a colocar la primera función. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer la primera función que se va a llamar suma, que es la más fácil. ¿Ya? Entonces acá le genero una suma public, static, void, main. Bien, entonces acá le vamos a generar public, static, void, main. Acá simplemente vienen a ser los parámetros con los que voy a trabajar nuevamente. String arts. Genial, súper. Son los parámetros con los que voy a trabajar. ¿Ya? Entonces public, static, void, main. Ya. Ahora, ¿qué quiero que tengan en cuenta? Por el momento, todas las funciones, todos los procedimientos o todos los métodos, en cuestión hablando un poco más con propiedad, todos los métodos en este primer nivel van a estar dentro del principal, o sea, van a estar acá, en esta parte van a estar. ¿En qué sentido? En que si yo quiero crear un método, yo lo voy a crear acá. Miren, acá le voy a colocar un public, static, int, suma. Ya yo quiero sumar dos números. Suma. Entonces, simplemente le voy a dar la suma de dos números. ¿Ya? Entonces acá le voy a decir, le voy a colocar, utilizando modularidad, sumar dos números. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero que tengan en cuenta? Este public hace referencia a que cualquier persona va a tener acceso, es estático, o sea que se va a mantener acá, y ese es el tipo de resultado que voy a devolver. Y acá es el nombre, ya que va a ser la suma. Me dice, utilizando modularidad, sumar dos números. Ah, genial. Entonces tengo que sumar dos números. Entonces acá le puedo dar int A, int B. Estos dos valores que estamos observando acá, estos dos valores que estoy viendo acá, son las dos variables o los dos parámetros que le estoy mandando al programa o a esta función para que los procese. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Simplemente sumar, por así decirlo. Int S va a ser igual, int S va a ser igual a más B. ¿Listo? A más B, punto y coma. ¿Verdad? Hasta acá no hay nada nuevo. De acá simplemente le voy a colocar un return. Este return va a ser este, o sea, el valor que estoy obteniendo. Miren, ahora ya está todo correcto. Entonces, ¿qué quiero que tengan en cuenta o qué es lo que vamos a observar? Miren, eh, primero es este tipo, el público. O sea, un programa lo podemos subdividir en programas más pequeñitos. Y este es un programa más pequeñito. Miren, public static int. Ese es el valor que yo estoy devolviendo. Y este es el nombre que
de la función con la que quiero trabajar. Me dice utilizar modular sumar dos números. O sea, quiero sumar dos números. Entonces, si quiero sumar dos números, vendría a ser dado por este valor. Y el valor que sería A y el valor que vendría a ser B. O sea, el primer valor, el segundo valor. El primer parámetro, el segundo parámetro. Lo único que tengo que hacer en este momento ahora es sumar estos dos parámetros. Este y este. Sumar nada más. Estos dos valores tengo que sumar. Bien, como están viendo acá. Los voy a sumar. Y voy a retornar un valor. O sea, te voy a devolver un valor. Ahora, miren. Es lo que voy a hacer acá. System.out. Y acá le voy a llamar a suma. Nos vamos a dar cuenta cómo funciona esto. Ya. En este caso, suma tengo que mandarle dos resultados. Por ejemplo, 3,7. Ya, a ver, vamos a hacer la prueba acá. 3,7, 3,7. Genial. Yo lo guardo, lo voy a ejecutar. A ver, ¿qué es lo que está haciendo? Me está sumando 10. A ver, vamos a entender un poquito esto. Open whiteboard. Genial. Bien, cuando hablamos de este tipo de ejercicios, a ver, vamos a hacer la parte de la modularidad. Acá le voy a generar la parte de la modularidad. Acá viene estar, digamos, acá voy a colocar como modularidad. Ya, cuando hago referencia a esta parte de la modularidad, hago referencia a que van a ser dos valores. ¿De acuerdo? Voy a tener las funciones y voy a tener los procedimientos. Ahora, ¿qué característica va a tener esta función? La función siempre de los siempre me va a devolver valor, ¿de acuerdo? O sea, siempre me va a devolver un valor, siempre. En cambio, en el procedimiento no devuelve nada. No devuelve nada. Ya, o sea, se lo queda con el muere. Bien, entonces, ¿qué quiero que tengan en cuenta con todos esos conceptos? La modularidad es una función, puede ser una función, puede ser un procedimiento. Me dice que me tiene que devolver un valor, no me va a devolver ningún valor. Genial, hasta acá no hay ningún problema. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Este primer valor, por así decirlo, le voy a colocar como suma a como B. ¿Qué es lo que está haciendo? Simplemente está sumándose, está agarrando y me va a sumar esto, ¿no ve? Me dice que va a ser S más es igual a más B. ¿De acuerdo? El S va a ser igual a más B. Y su return va a ser S, o sea, el valor que va a devolver simplemente viene a ser el valor de S. O sea, voy a devolver este resultado. ¿Ya? Es como de esta forma. Es como si yo acá le mandara dos valores. Miren, este AB vienen a ser los dos valores que voy a mandar. Y acá yo tengo que devolverle un valor. ¿De acuerdo? Le voy a devolver un valor. Miren, le mando un primer valor, le mando un segundo valor. O son los parámetros de entrada. ¿De acuerdo? ¿Por qué parámetros de entrada? Porque es lo que va a hacer que funcione el programa. Puede ser que tenga parámetros de entrada, como puede ser que no tenga parámetros de entrada. Es indistinto. Ya como les dije, puedo tener parámetros de entrada como no puedo tener parámetros de entrada. Es indistinto. Pero cuando trabajo con las funciones, sí o sí tengo que devolver un resultado, sí o sí. Bien, entonces es algo que tienen que tener muy en cuenta. ¿Ya? Ahora, miren, acá yo le estoy mandando el valor de 3, le estoy mandando el valor de 7. Acá le doy el valor de 3 y acá le doy el valor de 7 respectivamente. No hay ningún problema. Puedo colocar otro. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero mandarle otros resultados? No hay problema. Los leemos y lo mandamos. Ahora, también quiero que tengan en cuenta, cuando trabajo con las funciones, lo puedo almacenar en una variable. Lo puedo almacenar en una variable. Lo puedo imprimir o lo puedo mandar, lo puedo imprimir, puedo utilizar estructuras de control, puedo usar estructuras de control, variable, puedo imprimir, puedo usar estructuras de control, perdón, no de color, de control, estructuras de control. ¿Qué más puedo hacer con este tipo de métodos? Puedo llamarlo a otros métodos, puedo mandar a otros métodos, no hay ningún problema. O sea, de un método puedo mandar a otro método y no hay ningún inconveniente. ¿Ya? Ahora, mire, acá le voy a generar, digamos, este system.out
print, y acá le digo int, primer valor, para que vean que funciona, no hay problema, ¿ya? Ya, primer valor. Entonces, acá simplemente, acá arriba voy a generar mi scanner, y igual new, scanner igual new, scanner. Y acá le generamos un system.in, super, control shift o, ya, ya todo. Scanner, super. Y acá simplemente digo int a va a ser igual a, es igual a l punto, es a le, pues no, que son l punto es int. Ya, entonces acá le generamos este valorcito. Ahora, acá le digo segundo valor, int, segundo valor. Y acá le doy b. No hay problema, miren, le voy a dar un b. Ya, ahora mire, acá le mando este parámetro, le mando otro parámetro, ¿de acuerdo? Y me lo tiene que mandar, me tiene que devolver el resultado. Imprimimos, entonces, primer valor, digamos 15, segundo 10, 25, no hay problema, miren, es lo mismo. Puedo leer el valores y le puedo mandar. Recuerden que la lógica es que se devuelva algo. Perfecto. Ahora, miren, me dice, puedo imprimir, puedo adicionarle en una variable. Miren, voy a generar nuevamente este resultado. Lo voy a comentar y voy a decir lo siguiente, a ver qué es lo que voy a decir. Simplemente voy a decir, a ver qué, sí, int c, int c va a ser igual a suma de estos dos parámetros, a, b, listo, y ahora simplemente imprimo, miren, system.print, entonces yo le digo la suma es los puntos, ah, sí, que sé que me va a devolver la suma. Bien, ejecuto, lo verificamos, introduzco el primer valor, 15, 20, 35, listo. Igual funciona, es indistinto. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera no solamente imprimir, quisiera ver que sea mayor a 20, menor a 30, menor a 20, de la misma forma? Int if, digo, bueno, if, ¿no? Int suma y le mando los dos parámetros, a, b respectivamente. Y acá le pregunto si A, B. Le pregunto si A es mayor a 20, entonces, si A es mayor a 20, entonces vamos a imprimir. Vamos a imprimir lo siguiente. Si es mayor a 20, entonces le voy a decir es mayor. La suma es mayor. Ya, caso contrario, else. Recuerden controlar control I, control C, por favor, para que todo esté ordenado. Control I. Y le digo system.out.print, digo la suma es menor. Listo, mire, qué genial. La suma es menor. Súper. Bien, vamos a verificar. Entonces acá le ponemos, digamos, 20 más 15. La suma es mayor. Genial, miren, no hay ningún problema. Ustedes lo pueden aplicar según la necesidad, según el criterio que ustedes quieran. Ahora, ¿necesariamente tengo que mandarle un parámetro? No, miren, no puedo mandar si es que deseo, no lo mando. Suma y suma 1, para que se den cuenta. No es necesario mandar ningún parámetro. Acá simplemente leo estos dos resultados y me va a funcionar de la misma forma. Control X, caramba. Control X y vamos a observar qué es lo que sucede. A ver, vamos a verificar. En este caso ya no tendría nada que ver acá. Listo. Vamos a ver qué error me está dando. Sí, ya sé cuál es el error. Que tiene que devolver algo, ¿no? Suma 1. Tengan mucho cuidado con los nombres que manejan, ¿ya? Tienen que tener mucho cuidado con eso. Entonces acá está suma y acá está suma 1. Miren, va a funcionar de la misma forma. Ingrese el primer valor, 15, le pongo 5. La suma es menor. Listo. Miren, ¿qué quiero que tengan en cuenta? No necesariamente tengo que mandarle ningún valor.
puedo leer los valores, no hay ningún inconveniente, puedo empezarlo a trabajar. Ahora, ¿cuál es la ventaja de trabajar de forma modular? La ventaja de la forma modular es que podemos reutilizar el código, el problema que era más complicado se vuelve más sencillo, todo se vuelve más fácil, ¿de acuerdo? Puede ser el, el, el unicornio color rosa que nos prometieron en nuestra adolescencia, ¿ya? Viene a ser todo lo más sencillo posible, ya con la parte de la modularidad, con la parte de la variable. Bien, ahora, esto viene a ser con la parte de con la parte de las funciones. Ahora vamos a ver la segunda parte, que viene a ser la parte de los procedimientos. Nuevamente, como les dije, tenemos dos funciones. ¿No? Tiene que devolver un valor, el procedimiento no devuelve nada. Ya eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Miren, funciona, tiene casi la misma estructura, solamente que en este caso ya no le damos ningún valor. O sea, acá en vez del int le estamos colocando un void. Y void en inglés representa nulo, o sea, nulo, eliminar, como ustedes quieran llamarlo, no sé qué nombre le puedo dar al void. O sea, ese void representa que no tengo que devolver nada. Y puedo tener o no tener parámetros, es indistinto. Mire, voy a generar otro resultadito. Digamos, acá le voy a colocar procedimientos, procedimientos y voy a volver a hacer la parte de la suma para que se den cuenta. Class, le voy a colocar la suma. Bien, public, static, void, main. Bien, entonces todos van a ir escribiendo esta string args. Muy bien, entonces public string args. Genial. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Simplemente decirle lo siguiente, ¿no? Genero nuevamente mi procedimiento public static void, ¿ya? Ahorita les explico a void suma. Suma, a ver, nuevamente, vengo acá y bien. Mire, ¿qué quiero que tengan en cuenta? Tanto como suma, o sea, suma con función o suma con procedimiento, viene a tener la siguiente característica. Van a tener un public y un estático, o sea, siempre. Ya, miren, voy a tener un public y un estático. Ahora, ¿qué lo va a diferenciar que sea una función o qué lo va a diferenciar que sea un procedimiento? Este bandido. Ya, el tipo de valor que tienes que devolver. Este es el bandido, este es el culpable de todos los problemas que vamos a tener a futuro. Bien, este bandidito que estamos viendo acá. ¿Por qué les digo que ese bandido va a ser el culpable de todo? Porque ese bandido es el que me va a decir si es una función o es un procedimiento. Y acá simplemente lo van a cambiar por el web. Luego tiene la misma estructura, tiene la misma funcionalidad, no hay ningún problema. Como les dije, en este caso voy a mandar dos parámetros y b. Y acá le voy a decir in s va a ser igual a la suma de, perdón, in s va a ser igual a la suma de a más b, ¿de acuerdo? A más b. Ahora, como les dije un momento atrás, este void tiene la característica que no, ahí se muere, no te devuelve nada, que no, nada, amigo, chao, ya no hay, ahí nomás. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que imprimirlo automáticamente. Como no me va a devolver nada, tengo que imprimirlo. Bien, acá lo voy a imprimir. Le voy a decir la suma es dos puntos más, le voy a colocar más ese. Listo, no hay problema. La suma es más es. Ahora, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que acá simplemente le digo scanner l igual new scanner system.in control shift o está listo y a es igual a l.nextInt.comma int b es igual a l. Control next int. Bien, bien, entonces acá no habrá ningún problema. Acá simplemente lo mostraríamos system.out.caramba. Out.print, caramba, print. Y acá le decimos int primer número. Ya, luego int segundo número. Caramba.
Acá simplemente le digo que la suma va a ser igual a A, B. Listo, qué súper. Miren, qué interesante. Y vamos a hacer la ejecución. Entonces el primer número, digamos 15, 20, 30. Miren, funciona de la misma forma. Podemos decir que funciona de la misma forma. Este suma con este suma. Ahora, reitero, diferencias entre este y este es que acá tengo que devolver algo. Miren, acá lo voy a dar una vueltita acá para que nos vayamos dando cuenta y lo vayamos observando. Miren, public, le aumentamos un static, ¿ya? Este static que le estamos aumentando es para que funcione en el mismo principal, ¿de acuerdo? Es como decirles, ese es el principal y la programación orientada a objetos o el paradigma de programación orientada a objetos me dice que no puedes tener en el principal tus mismos métodos. ¿Por qué? Porque tienes que tenerlo en otro. ¿Por qué lo tienes que tener en otro? Porque ese otro te va a permitir generar o te va a permitir visualizar o te va a permitir generar el modelo vista controlador, el modelo por capas, o sea, una teoría que viene a ser la parte de la ingeniería del software interesante, que es cuando a medida que vas desarrollando, vas avanzando, lo vas aplicando. Por eso te dice, no lo puedes tener dentro. Ahora, tal vez haciendo un poco de magia, por así decirlo, o tal vez haciendo un poco del casteo, podríamos mencionar que este, este static me va a permitir tenerlo dentro del principal. Ya, así es como un convenio que está generando. Ahora, cuando generamos programación orientada a objetos, se elimina esto y automáticamente se trabaja como lo estamos observando acá. No hay ningún problema. Pero por el momento vamos a colocar este static. Ya, entonces como les dije, aquí viene este public, este es private, no hay problema. Eso es también la teoría de programación orientada a objetos. Este static, no hay ningún problema. Y acá es el que cambia, nada más. Ya acá me dice un int y acá le doy un void. Este int hace referencia para este return. No existiera este int, no existiría este return. Así de fácil. Y acá le ponemos el nombre que deseemos, suma. Y eso simplemente vienen a ser los parámetros que nosotros le estemos dando. Ahora, ¿qué quiero que tengan todos en cuenta? Cuando nosotros trabajamos con esta parte de las funciones o los procedimientos, va a depender mucho de qué tipo de problema quiero resolver o de qué tipo de ejercicio quiero trabajar. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo quiero trabajar con la parte de los procedimientos, o si ese es el término exacto, que trabajo con los procedimientos, no es necesario devolver nada, o sea, no tengo que devolver nada. Y por eso, acá mismo tengo que realizar la operación, cosa que no pasaba acá. Acá me daba un return y acá tenía que ver dónde lo procesaba. ¿Ya? Entonces, esa viene a ser la diferencia más grande que existe entre estos dos parámetros. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera crear o quisiera hacerlo en uno solo? Muy bien, o sea, fácil, miren. Public, static, void, sí, está bien. Suma 1, como les dije. En este caso no voy a mandar los parámetros por una simple razón. ¿Por qué? Porque los voy a leer. Control X, control V. Y acá simplemente haríamos estos dos parámetros. Estos dos parámetros simplemente haríamos. ¿Ya? Entonces esto simplemente se borraría. Tan, 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 caramba. Tan, 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 tan. Listo. Suma 1. Miren, va a funcionar de la misma forma. Dice 25, 40, listo. Funciona de la misma forma. Bien, entonces, ¿qué quiero que tengan en cuenta? Cuando nosotros trabajamos, digamos, con la parte de la programación modular, sea cual sea el programa, por así decirlo, viene a estar acá el principal, ¿de acuerdo? Nuestro principal, nuestro culpable de todo. Va a tener subprogramas. Subprograma va a tener un subprograma 2. Acá va a tener el otro subprograma. Subprograma 3. ¿De acuerdo? Y cada uno de ellos va a tener otros subprogramas. Subprograma, voy a tener otro, puedo tener dos subprogramas. Subprograma, o sea, de un subprograma puedo tener otro subprograma, puedo tener otro subprograma, no hay problema. O no puedo tener ningún subprograma.
¿De acuerdo? Ahora, ¿qué quiero que tengan en cuenta? Todos estos subprogramas que estamos creando, todos estos subprogramas que estamos viendo, si es que no lo llamamos en el principal, o sea, si no lo llamamos acá, no es como si no existieran. O sea, sabemos que hay, pero no sabemos en qué momento lo vamos a llamar. De esa forma lo tenemos que ir analizando, lo tenemos que ir observando este tipo de programas. Ya, ahora voy a hacer un ejercicio que, bueno, a mí me parece que es el más ilustrativo en la parte de la programa, este tipo de programación o este tipo de resultados, que vendría a ser lo siguiente. A ver, podríamos decir que la combinación de n, n me dice, va a ser n factorial entre n menos r factorial de r factorial. ¿De acuerdo? Ese es el valor que tendré que hallar. Sin programación modular, ¿cuántas veces tendré que aplicar? A ver, tendré que aplicar una, dos, tres factoriales. Generando tres factoriales, tendré que jugar con las variables. Se vuelve más complicado, más difícil. Pero generándolo con funciones y procedimientos, voy a aplicar dos, ¿de acuerdo? Dos métodos. A partir de acá la vamos a conocer como métodos. Los métodos van a ser tanto las funciones como los procedimientos, ¿de acuerdo? Procedimientos. Cualquiera de estas dos opciones va a ser. Un método puede ser tanto función como puede ser un procedimiento. Es indistinto, ¿ya? Y a partir de acá voy a tratar de resolverlo todo casi con métodos, ¿ya? En este caso lo voy a hacer con dos métodos. ¿En qué sentido? Un método, digamos, voy a trabajar con una función para hallar el factorial. ¿Ya? Una función. Y la segunda, el método, voy a generar un procedimiento para hallar la operación. Ya, miren, estas dos opciones voy a hacer. La primera va a ser para el factorial y la segunda va a ser para la operación respectiva. Bien, van a dar cuenta que no es difícil. Ya primero voy a hacer la parte del factorial. Primero que bajo es un factorial. Entonces acá lo voy a generar, digamos, acá cualquiera de los dos, no hay ningún problema. Miren. Ah, combinatoria. Combinación. ¿Ya? Ese es el término exacto. Combinación. Complete, public, static, void, it. ¿No? Public, static, acá le digo string args. ¿Ok? Args. Muy bien. Entonces, como les dije, lo primero que tengo que hacer es crear el factorial. Para ello, simplemente le digo public static id facto. Ya, yo le voy a poner ese nombre, que se va a llamar facto. A este facto, a este bandido del facto, le voy a mandar el parámetro, o sea, le voy a mandar un número, un int. Le puedo mandar int. Ahí vamos a hacer la prueba con esta base. Se van a dar cuenta que es bien bonito la modularidad. Ya, facto. Entonces, ¿qué es lo que sé? Tengo que tener en fe va a ser igual a 1, punto y coma. Y acá simplemente le voy a colocar un for y que va a ser igual a 1, punto y coma, y va a ser menor o igual a n, punto y coma, y más. Entonces, simplemente estamos generando esta operación. Y acá simplemente le digo que facto va a ser igual a facto por i. ¿De acuerdo? Por i, punto y coma. Fácil, así de sencillo, así de fácil. Ahora, acá lo único que tengo que hacer es retornar, return, el valor de f, nada más. Miren, yo voy a retornar el valor de f. Y super, nada más. O sea, este es el procedimiento que tengo que realizar. Dentro de este procedimiento voy a generar otro public static void operación. Opera. Y en este caso le voy a mandar los parámetros. Ya le voy a mandar los dos parámetros. Le voy a mandar n, r. Ya no hay problema. Entonces le digo n, int, r. ¿De acuerdo? Le estoy mandando los dos parámetros. En estos dos parámetros, lo único que tengo que hacer es realizar esta operación. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente le diga facto y este facto le voy a mandar primeramente el n, ¿ya? Dividido, y acá tiene que estar int, s o r de respuesta, y simplemente le digo, no, pues le voy a colocar, listo.
Entonces acá le digo facto de n y acá simplemente le digo facto n menos n. Miren qué interesante que puedo mandar directamente las operaciones como está tal cual. Me lo va a aceptar, no hay ningún problema. Por este facto, este bandido. Facto de r. Este no, r. Listo. Miren cómo están viendo. Tengo la parte de la respuesta, facto de n dividida entre el facto de n menos r por facto de r. Listo, fácil, así de sencillo. Tengo que hacer simplemente un system.out.print. Genero este valor y le digo um, factorial es los puntos, el factorial es 2 puntos más. Entonces acá simplemente le doy el valor. Le genero el escáner L igual new escáner, coma, punto y coma. Acá generamos el sistema. Estoy haciendo. Claro, estoy con el escáner. System.in. Listo. Control Shift O. Genero esta variable. Y acá simplemente un system.out.print. println, ¿de acuerdo? Y acá simplemente le diría int primer número. Y acá le digo, digamos, int n, bien, para que se den cuenta que es indistinto a las variables. A es igual a l.nextInt. Super. Y el segundo caso, acá caramba, segundo número. Segundo número. Y acá le damos el valor de b. Y acá lo único que tengo que hacer es opera a, b. Super. Opera. Verificaremos que funcione el programa. Bien, ingresa el primer número. Digamos, no un número muy grande. Ya le voy a colocar 5,3. 560. Vamos a verificar esto. 5 por 3 me dice que es 360. Voy a verificar este resultado. ¿Cómo lo voy a verificar? Voy a hacer, caramba, voy a hacer simplemente las operaciones respectivas. ¿De acuerdo? Entonces acá le voy a decir que va a ser 5 más de 3. Me dice que esto es igual a 5 factorial de 5 menos 3 factorial de 3 factorial. ¿Ya? Es importante que empiecen a operar o empiecen a resolver de la misma forma. Ya, este 5 sé que puede llegar a ser lo siguiente. Vamos a hacer ahorita. 5, acá simplemente vendría a ser 2, acá vendría a ser 3. 5, 2, 3. Entonces acá tengo 5, 4, 3. Y acá simplemente tendríamos 3 factorial. Acá tendría 3 factorial, acá tendría 2 factorial. 3 con 3 se va, 2 con 2 se va. Me tendría que dar 10, no 320. Nos hemos equivocado en algo. ¿Ya? ¿En qué me he equivocado? Voy a verificar. Cuarto n por n. Tal vez sea por la parte de la división. Es importante, por favor, es importante siempre de los siempre jugar con los paréntesis. Ya tal vez lo está dividiendo y lo está multiplicando. Recuerden el orden jerárquico. Ya genero el 5 por 3, ahora sí me da 10. Bien, se dan cuenta la parte de la programación que es importante, los paréntesis. Ya tienen que tener ese orden o mantener ese orden que estamos estableciendo. Bien, miren, acá generé la parte de los enteros y acá generé la parte de los factoriales. Esto más que todo viene a ser la parte de, la práctica. Ya, o sea, ustedes tienen que ir identificando con cuál se va a adecuar mejor, cómo se va a adecuar mejor o cómo lo van a generar. La modularidad lo va a facilitar bastante. ¿Y cómo me ejemplifico eso? Con esto. Miren, ¿cuántas veces tenía que sacar el factorial? 1, 2, 3 veces factorial. Tendré que generar F1, F1, F2. No, 3 Fs. Luego ir controlando y no. Con esto me facilita bastante. Bien, no sé si tuvieran alguna duda, algo.
Súper. Entonces creo que está todo, todo claro. Bien, entonces dejaré de presentar. Ya, entonces, de televisión.